La bienvenida en nombre de todos. Estamos ahora 42 personas, somos una agrupación, nos llamamos Juntos por Chile y la idea de esta invitación es conocer un poco más sobre el trabajo legislativo y sobre usted. Primero, una cordial bienvenida y ahí vamos a hacer una pregunta típica que ya es un clásico acá, que le hacemos a todos nuestros invitados y es ¿quién es Juan Antonio Coloma y cómo llegó a ser quien es hoy? Bueno, primero saludar a todos los que están ahí conectados hasta ahora, agradecerles la conversa. Chuta, ¿quién soy yo? Es una pregunta como compleja, pero a ver, yo he estado ligado a la política probablemente desde siempre. Mi papá fue parlamentario, mi mamá era periodista que se dedicaba al tema de la política, era periodista política, trabajaba en el Mercurio y obviamente siempre he tenido una inquietud. Somos hartos hermanos, somos 8. Y dentro de los 8 hay 2 que hemos estado o que estamos más cercanos a la política y yo yo quise partir de la juventud de la UDI el 2000. Tuve 3 años a cargo o de número 2 organizando los trabajos de la juventud. Después tuve durante, yo soy abogado de la Católica y cuando estaba saliendo, me hice cargo de una campaña concejal, de un concejal que pocos conocían en ese momento, que se llamaba, un candidato que se llamaba Lucas Palacio, que hoy día es ministro de Economía. Fuimos a competir contra 2 concejales en ejercicio de la UDI en Puente Alto, que es muy difícil para un concejal ganar, y le ganamos a los 2. Entró como concejal y fue 8 años concejal de Puente Alto. Después me tocó hacerme cargo un par de campañas de alcalde, como jefe de campaña. Después me gané una beca para irme a estudiar a España y a la vuelta fui candidato a diputado. Perdí mi primera elección. Eh, Después me fui a trabajar al Ministerio de Obras Públicas, de Minería, con Lawrence Goldborn, antes que fuera, eh, cuando no lo conocía nadie, antes de los mineros. Me tocó toda la pasada por los mineros, lo que significó eso, que fue a nivel mundial. Después me fui con él a Obras Públicas y así, y después fui candidato a diputado por la persona que soy actualmente. Gané, la primera vez perdí por 0,3%, después gané por 0,8%, y ahora fui electo con la primera mayoría dentro de Chile Vamos, ¿no es cierto?, en el distrito 14, al que soy parlamentario actual. Más o menos, casado, 2 niñitas, eso, más o menos, eso es lo que soy. Harto servicio, de hecho. ¿Cómo fue esa experiencia de haber trabajado al principio con lo que es la máxima representación dentro de las comunas, en esencia los concejales? Oh, ¿qué cosa se me cortó la mitad de la pregunta? Sorry. ¿Cómo fue esa experiencia de haber trabajado ahí con quienes son los que más representan en la cercanía de las comunas, que son los concejales? Haber trabajado Mira, en me esas tocó, campañas. a ver, no vivía en Puente Alto, y me tocó ir a trabajar en una campaña que armamos en 4 meses. Intentamos hacer una campaña distinta del promedio de las campañas. Hicimos una campaña muy alegre, muy familiar, muy de involucramiento personal, eh, y la verdad es que fue una muy linda experiencia. Yo fui eh, por la campaña, a ser jefe de campaña de Lucas. Después, para ser honesto, no me dediqué al mundo a trabajar con él el tema como él como concejal, sino que lo mío era más ser su jefe de campaña. Fue la primera vez que fui jefe de una campaña, tenía 22 años. Fue una experiencia muy chora, y uno ve lo bueno y lo malo, cuando te friegan, cuando gastáis más de lo que tenéis, y todo lo que significa, desde conseguirse el plato para la benzina en adelante. Así que fue una tremenda experiencia. Y hoy día a mí me toca trabajar, yo trabajo mucho con los concejales. Yo me toca representar 14 comunas, que es casi toda la zona rural de la región metropolitana, donde hay más de 20 diputados de mi partido, y yo hablo con ellos toda la semana, porque para mí es esencial eso. También mantienen un vínculo con lo que está pasando, que muchas veces no se escucha suficiente. Creo que se deben escuchar mucho más a los concejales, a las autoridades que están más en contacto directo con la gente, que muchas veces uno en el Parlamento termina escuchando demasiado al mundo político, y esa cuestión termina por separarnos un poco de lo que está pasando en la calle y estar demasiado dedicado al mundo político.
Eso ha sido una de las problemáticas que también se ha dado a conocer bastante en el último tiempo. No hay que ignorar de que Chile está vivió hace unos meses un proceso bastante delicado y ahora está atenuado por una crisis sanitaria. Y en esa misma área, preguntarle cómo ha sido desde la perspectiva de un servidor público y más aún de la perspectiva de alguien que ocupa un cargo de representatividad, que es diputado, responder e intentar dar en esa misma área las respuestas correctas frente a las peticiones que llegan a ser tan variadas, porque una de las cosas que el llamado estallido social tiene y tuvo fue el hecho de que, a diferencia de otras situaciones de la misma índole que ocurrieron en el pasado, que tenían temáticas, aquí se representa un sentimiento muy amplio. No es solo que hay, por ejemplo, peticiones de educación, sino que hay peticiones de salud, peticiones de pensiones, peticiones de muchas áreas. ¿Cómo desde una perspectiva de servidor público y de diputado se puede dar las respuestas mejores ante una situación así? A ver, es difícil porque así como están esas, hay otras solicitudes, desde temas de deporte, temas medioambientales. Aquí cada uno, cuando ocurrió la marcha grande de octubre, ¿no es cierto? 21, 22 de octubre, yo conozco mucha gente que fue y que después me decía, yo fui porque yo tenía una incertidumbre en materia medioambiental, porque yo quería agregar el deporte que fuera prioritario, muchos temas. Pero también pasó que, que muchas personas intentaron adueñarse de esas causas. Yo creo que, y siempre lo dije antes y después, que el mundo político y sobre todo el mundo parlamentario estaba dando respuestas demasiado lentas a la gente. A mí me tocó 20 veces, 2000 veces, eh, cuando a uno le preguntaban, por ejemplo, por el tema pensiones, que es probablemente el caso más emblemático, uno siempre decía, mira, se está avanzando, se está haciendo esto, pero la gente veía que la respuesta a la problemática del día a día iban demasiado lento. Yo me acuerdo cuando en el gobierno anterior, este es mi segundo periodo parlamentario, me tocó ser parlamentario en el gobierno de la presidenta Bachelet, y me acuerdo cuando ella anunció el aumento del 10% de las pensiones básicas, que era pasar de 100 a 110 mil pesos, eh, todo lo votamos a favor y todo le decíamos, mire, estamos subiendo, y hoy día, con lo que pasó, nos dimos cuenta que la respuesta del Estado había sido muy lenta. Yo soy un súper partidario del emprendimiento, de la libertad de las personas, pero también creo que tenemos que tener un Estado fuerte y que sobre todo en algunos momentos sea capaz de apoyar a los que más lo van necesitando. Y hoy día son los adultos mayores probablemente quienes más lo necesitan. Vamos a tener, si es que se aprueba la ley que está lamentablemente parada en el Senado actualmente, que las pensiones de una mujer trabajadora con 8 años de cotizaciones van a estar más que duplicadas. Y eso se refiere que sí se puede, que sí se podía y que la respuesta habían sido lenta. Y yo creo que eso a todos nos obligó a, a hacer una autocrítica, a ver que muchas veces las discusiones se eternizan mucho y empezar cada uno a ver como partido, como conglomerado, cómo poder avanzar en, en los proyectos que están tan lentos. Hoy día, si hay algo que hemos aprendido para bien, es que los proyectos se pueden sacar mucho más rápido. Se ha triplicado la velocidad de sacar adelante proyectos emblemáticos para los gobiernos. Eh, y al mismo tiempo hay que tener cuidado con eh, no sobrepasarnos tanto, no revolucionarnos tanto que signifique que el Estado quede comprometido con problemas al mediano plazo en materia económica, pero también y hacer lo posible por no solamente escuchar al que hace más ruido, al que más grita, sino que escuchar a un Chile silencioso que muchas veces no va a las marchas, no tira molotov, sino que simplemente a través del voto la mayoría silenciosa actúan. Y es probablemente la zona que a mí me toca representar. Yo represento casi toda la zona rural de la región metropolitana y uno se da cuenta que muchas veces ahí hay un Chile silencioso, trabajador, esforzado, que no marcha, que no ataca a carabineros y que sí está esperando respuestas mucho más rápidas de un Estado que a rato ha sido muy ineficiente en entregar su respuesta. Y así ha ocurrido por harto tiempo. Igual la UDI nos da una perspectiva que su partido diferente respecto a lo que existe dentro del panorama de partidos, que es dar respuestas que involucren más al mundo privado. ¿Y cómo usted cree que desde esa perspectiva del mundo privado podemos dar respuestas ahora? Porque igual depender del Estado sabemos que va a significar depender de burocracia y de una lentitud
grande. ¿Cómo podemos desde el mundo privado incentivar o generar la posibilidad de dar respuestas concretas? A ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, siempre digo hay dos cosas, como un tip que tengo. Eh, Primero, creo que en estos momentos, yo soy súper partidario de la libertad, del emprendimiento, de generar las condiciones para que el privado pueda invertir. Hay un micrófono abierto de alguien, no sé, Mm, ¿no? sí, voy a revisar. Hay que cachis quién es. Pero, pero hoy día también hay un rol del Estado de poder eh, apoyar al mundo privado. Creo que es súper importante eso. O sea, quiero partir por eso. Mira, en estos momentos de crisis mundial, porque eso es lo que estamos viviendo, el Estado tiene un rol que jugar, un rol importante. Y parto de esto porque, siendo yo muy defensor de la libertad de las personas, del libre emprendimiento, creo que hay momentos en que el Estado juega papeles importantes. Creo que este es uno de ellos. Y segundo, ¿cómo apoyarlo? Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que son, o tres cosas que son fundamentales. La primera es generarle estabilidades a la persona que quiere invertir. Porque muchas veces uno piensa en un empresario, en alguien que gigantesco, que viene con miles de millones a poner su plata a Chile, y no son esos generalmente los empresarios, pues esos son uno de cada 10.000. El empresario es la persona que se la juega en el día a día, que parte una ferretería, una panadería, y lo que un empresario quiere es que le digan cuáles son las reglas, que no le hagan trampa en las reglas. Que le digan, mira, si tú querés poner una panadería, tú vayas a tener que pagar tantos impuestos, este va a ser tu arriendo, estos son tus costos, y con tu trabajo te va a ir mejor o peor. Pero lo que hemos ido generando en los últimos años ha sido una incertidumbre gigantesca. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es al Estado, al empresario, decirle, mira, estas son las condiciones a las que tú te tienes que atener para, para funcionar en un determinado país, en este caso en el nuestro. Y creo que esa capacidad de generar certidumbres a la persona que quiere invertir han estado siendo cuestionadas por un mundo político de izquierda que se ha esforzado en asimilar abuso, precarización con el empresariado, que para ello el ideal es que las personas dependan del Estado porque yo creo que nosotros tenemos que dar las condiciones para que puedan invertir, generar libertades, para generar cosas con mayor claridad respecto de lo que pasa, respecto de lo que, de cómo alguien va a querer invertir. Y mira, pensando en un grande y en un chico, yo le digo en un grande. El tema de la nueva constitución creo que es probablemente el tema que más va a paralizar la inversión en nuestro país, más que lo que pasó en el estallido social y de violencia, como yo digo, creo que son la incertidumbre respecto de cómo se van a regular, de cuál va a ser la forma de obtener los permisos, de cuáles van a ser los impuestos, de cómo va a ser el sistema laboral. Creo que ahí hay un tema de incertidumbre muy grande. Y segundo, para el chico, para el menor, decir, ¿sabe qué más? A nosotros a usted le vamos a garantizar las condiciones para funcionar. Si lo que ha pasado en Chile en los últimos meses, por dos motivos completamente distintos, es muy anormal. O sea, que después de 30 años tengamos toques de queda por motivos completamente disímiles, con 4 meses de diferencia, es algo muy inesperado. Y ese empresario chico, que es el que hoy día está quebrando, es el que necesita que nosotros le digamos, mira, tú vas a funcionar bajo estas condiciones, estas van a ser tu requisitos. Veía hoy día, eh, con esto paso a la pregunta, que vi que me salió una pregunta por abajo que no alcancé a leer, eh, que el comercio minorista bajó en octubre y noviembre, bajó un 19% cada uno y hoy día, en marzo, bajó un 20%. Y eso se revela que ante dos condiciones completamente distintas. Uno, un estallido de violencia potente y dos, un tema sanitario complejo, termina repercutiendo en que son los pequeños empresarios los que terminan pagando digamos, aquí también lo grande en marzo, las complicaciones o sufriendo la incapacidad que tienen de poder vender, de poder generar riqueza. Exacto. Y eso es una situación que se ha repetido harto. Y de hecho lo que Así dijo es. sirve harto para introducir la pregunta que hizo Ignacio, que fue la pregunta que no puedo leer. Era, ¿bajar los impuestos en este momento de crisis es una opción? Eh, a ver, es una opción realista
viendo el actual escenario político, creo que no. Que me gustaría a mí, en general, poder rebajar los impuestos, sí. Eh, pero me pasa que tenemos un parlamento que es extremadamente de izquierda, por lejos el parlamento más de izquierda desde el año 90, que lo hace imposible. Segundo, a mí me gustaría, sí, aunque con un pequeño matiz, que en este momento el Estado va a tener que tener una carga gigantesca. Y yo creo que no es quizás el momento para entrar en un debate tributario, del que tanto ha costado poder ir saliendo y ir generando normas. Ahora, saliendo de esto, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ahora sí. Ah, es que, no, es que se me cortó. En este momento creo que hay un tema eh, de realismo político que lo hace imposible. A mí me gustaría, sí. Creo que hay no solo impuestos, sino que burocracia que impide mucho poder traer mayor inversión a nuestro país. Y impuestos me gustaría bajarlos porque creo que si hay algo que hay que entender es que hoy día nosotros competimos no con Chile, competimos con el mundo. Eh, y nosotros tenemos temas extremadamente impuestos que son muchas veces distorsionadores con realidades de políticas laborales que son complejas a los empresarios y que ha quedado de manifiesto ahora y que creo que si uno los modifica podría tener mejores resultados pensando no en los grandes empresarios, que para este efecto no son lo que me importa, sino que en los pequeños, que son los que terminan dando el 90% de la pega en nuestro país. Me dije que estaba muteado. Ahora sí. La otra pregunta que envió Francisco Lagos, que estaba a propósito de una gráfica que publicó el Fondo Monetario Internacional a través del World Economic Outlook, que decía que Chile para el 2021 iba a tener uno de los crecimientos más altos de Latinoamérica, cercano al 4%. A diferencia del próximo año, de este año, que iba a tener un crecimiento bastante bajo. Y él pregunta lo siguiente: ¿cree que si no hay un estallido social 2.0, la economía se recuperaría de la pandemia rápidamente? Creo que va a costar, o sea, este año vamos a tener un crecimiento negativo muy potente con un déficit estructural gigantesco, eh, que hay que hacerlo. Yo creo que aquí no, hay veces que en la vida de los países tienen que tomar decisiones duras. Creo que este año es uno de estos. Eh, y que también creo que va a haber una mejora potente para el próximo año, sí. Ahora, que esta mejora o este crecimiento sería mucho mayor si despejáramos la incertidumbre constitucional, si aclaráramos, si llegáramos a un acuerdo para dar estabilidad a los inversores, creo que sería mucho mayor. Creo que todavía, eh, yo creo, si es que gana el apruebo en octubre, si es que se hace el plebiscito, creo que se van a generar por parte de las grandes inversiones, esperemos un poco, veamos qué pasa, qué sale de la Constitución, veamos quiénes son los constitucionalistas, los representantes o los constituyentes electos, creo que eso le va a poner un freno. Claro, y efectivamente habría un crecimiento de un 4,5% para el próximo año, pero porque la base de comparación sería muy baja, pues, no agarraría enero y febrero, que todavía traen la cola del estallido social de octubre, más un marzo, abril, mayo, junio por lo menos, con coronavirus. Entonces la base de comparación sería gravísima. Pero mira, yo te voy a hacer un comentario. Yo reviso todas mis redes personales, yo mismo. Yo contesto todos los inbox y le dedico un par de horas al día en mi Facebook, en Instagram. Y sería algo que me ha llamado poderosísima y lamentablemente la atención es que hemos pasado, o la gente que se comunica conmigo ha pasado de pedirme ayuda en pega a pedirme canasta de alimentos. Y eso es particularmente duro porque significa que ya son los que están sin pega desde octubre, van a estar probablemente sin pega y hay un problema económico gigantesco que se está incubando, un problema social enorme, un dar varios pasos para atrás, porque obviamente Chile no quedó bien parado cuando veníamos arrastrando 5 meses de malas noticias económicas para los pequeños empresarios. El coronavirus fue como la gota que rebalsó el vaso. Entonces, hay problemas adicionales, sí.
por eso creo que va a ser un mejor 2021. Claro, yo creo que a todo evento, porque peor que el 2020 es difícil de imaginar, no, no se me ocurre qué tendría que pasar porque tuviéramos un 2021 peor que lo que ha sido desde octubre hasta hoy día, estos últimos 6 meses. Muchas gracias por responderle la pregunta. Ahora, Miguel Buitraqueo también quiere hacer una pregunta. Si se puede mutear, ahí creo que ya está. Sí. Hola, ¿cómo está, diputado? Hola, Miguel. Bueno, cambiando un poquito de tema, el año pasado, para la votación de la paridad de género en el proceso constituyente, usted dijo que casi siempre hay alguien de Renovación Nacional haciéndole un guiño a la centroizquierda. ¿Eso se ve dentro de la U igual? No sé, como por ejemplo el alcalde ¿Eso Lavín, qué, perdón? que si es que también se ve dentro de la UDI los guiños hacia la centroizquierda. A ver, eso lo dije por un tema bien puntual y creo que Sí, lamentablemente ha pasado mucho. Creo que hemos tenido porque hay dos cosas que son distintas. Uno es que dentro de temas en los que uno coincide en el fondo, uno puede diferir en la forma, ¿ya? Pero un tema distinto es aquellos temas en que uno supone que tenemos una idea de fondo más o menos común. El tema de la ley de paridad, pasaron dos cosas. La primera es que teníamos un acuerdo al interior de Chile Vamos de actuar en conjunto en temas que nos dividían. Y ese acuerdo no se cumplió. Y si hay algo que la historia nos ha enseñado en eh, al menos de los últimos 30 años, es que cuando nosotros actuamos unidos nos va bien y cuando tenemos problemas internos nos va mal. Y segundo, que lo que ocurría en el caso, que además fue lamentablemente aprobado la ley de paridad, es que nosotros no nos oponíamos a dar mayor facilidades para incluso 50 y 50 para que... Pero la ley quedó tan mal redactada por una urgencia de poder salir adelante que esto significa que hoy día van a salir con votaciones menores que la que hay hoy día en el Parlamento. Mira, para mí hay una cosa que es increíble que la gente no se ha dado cuenta todavía, y es que nosotros tenemos un Parlamento de 155 diputados con sistema proporcional. Exactamente lo mismo que va a pasar para el proceso constituyente si es que gana la prueba. Vamos a tener un Parlamento, pero un Parlamento donde van a haber todavía más candidatos con poca votación, no poco representativo. Uno siempre lo pone en el caso de un hombre, pero hay distritos donde la primera mayoría es una mujer. Y si la segunda del mismo partido es mujer, va a tener que salir esa mujer para que entre un hombre. Y eso es algo que evidentemente es poco lógico. Sí, hay un tema también de que la gente no vota por un hombre, por una mujer, por ser hombre o mujer, vota por lo que piensa, por las ideas que representan, más todavía en un proceso constituyente. Entonces, yo siento que en eso y en otros temas también hemos tenido por parte de gente de Renovación Nacional demasiado guiño a la centroizquierda. Y aquí quiero hacer una diferencia con lo que hace Joaquín Lavín. Yo hay veces que estoy de acuerdo con lo que hace, hay veces que no. Voy a ser súper honesto. Pero también creo que lo que hace él es ser capaz de representar un tema ciudadano, una voz ciudadana que estaba bastante ausente en el debate. Y eso yo lo quiero destacar. Y si él está por una u otra postura en el plebiscito, no hace más o menos mal a esa persona. Hay 3 diputados de la UDI que están por el apruebo y lo respeto. Si el problema es cuál es aquello de fondo en lo que estamos de acuerdo. Y ahí es donde yo he visto al menos a un par de parlamentarios de Renovación Nacional apoyando eso, apoyando las 40 horas con todo lo que eso significa y apoyando en el fondo muchas indicaciones o proyectos que son inconstitucionales, no solamente inconstitucionales, sino que van o se apartan demasiado de lo que una persona de derecha, centro, derecha tiene como un ideario de pensamiento lógico. muchas gracias. Vale, Miguel. Ahora también otra pregunta más, para que nos podamos ordenar así, como que en este espacio hagamos preguntas que iban relacionadas al tema anterior y otros temas, y después pasamos a otra temática. Ahora sigamos con una pregunta de Agustín Larsson. Hola, diputado, ¿qué tal? Hola, Agustín. Mi pregunta dice relación con lo siguiente. En la política nos unimos por convicciones que se traducen, por decirlo de alguna forma, en proyectos colectivos como los partidos políticos, por ejemplo.
como resultado de ello nace la UDI. Y dicen hacer como un partido popular. ¿Cómo a raíz del estallido social y la pandemia que enfrentamos como país y los efectos que va a tener esta pandemia sobre la economía de nuestro país, cree usted que la UDI va a abordar todo esto? O sea, ¿cuáles cree usted que son las metas o casi los deberes morales que tiene la UDI como Partido Popular? A ver, tres cosas ahora. La primera es decir que, y haciendo una autocrítica, como partido, yo siento que durante específicamente quizás en los años 2000, la década del 2000, la UDI dejó un poco de lado el mundo popular. Quiero partir por esa autocrítica. Creo que nos conformamos, las campañas se transformaron demasiado en poner palomas, en llenar todos los postes de fotos y se fue perdiendo un poco el contacto con la gente. Creo que eso es algo que nos pasó la cuenta y que estamos haciendo un esfuerzo importante por recuperar. Segundo, creo que no hay nada más importante que hablarle a la gente popular con la verdad. Hoy día no hay nada más tentador que ser populista en todo. Si hoy día uno dice, mira, aquí queremos cualquier cosa gratis, queremos de gratis, y todo termina en gratis, al final, muchas veces lo gratis termina siendo mucho más dañino para, para el mundo popular. Y tercero, que hay que ser responsables, porque al final los que terminan pagando las consecuencias de, de los errores que comete el Estado son las personas más populares, el mundo más popular. Y creo que eso hay que ser especialmente cuidadoso en momentos de crisis donde todo lo popular, populista se pone de moda. Y se pone de moda en populistas de izquierda y populistas de derecha. Y pasa a ser fácil poder prometer cosas para uno u otro lado. Y creo y hay que tener especial cuidado. Hoy día, eh, y quizás un tema súper complejo, cuando el gobierno le tocó enfrentar el tema de si había o no cuarentena total, eh, era lo más tentador probablemente salir a decir sí a todo evento. Porque la gente que tiene recursos puede ir y tener en su casa y comprar las cosas para estar 2 semanas, 3 semanas encerrado en su casa sin dificultad económica. Pero la gente que lo termina pasando más mal es la gente que, que no tiene cómo poder o que vive del trabajo del día a día. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso, eh, muy honesto con lo que uno hace y decir, ¿saben qué más? La popularidad transitoria también trae problemas que son reales y que terminan afectando a la gente del mundo más popular, que también hay que ser, que, que muchas veces no hemos sido capaces de transmitirle con la suficiente claridad por qué uno vota de una u otra forma un determinado proyecto de ley. Quizás el tema más evidente es el tema de la AFP. ¿Ah? Cuando te dicen que hay que sacarle el 5, el 10, el 20, el 50 o toda la plata de la AFP, no hemos sido capaces de transmitir la importancia que significa poder tener plata para las pensiones, porque si no después cuando jubilen, pocos años después, van a jubilar todo el mundo con el mínimo y eso tampoco es digno. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para, para resistir los embates de la impopularidad en momentos que son sumamente complejos. Ya, continúo. En ese sentido, y siguiendo con la misma línea de la pregunta, ¿cree que dentro de la UDI falta más convicción? O sea, volver a las convicciones que se tenían. Apagué un segundo la cámara porque vine a buscar el cargador de teléfono por si acaso, pero estoy escuchando. Creo que durante creo que la UDI ha hecho un esfuerzo especial por mantener la convicción. Creo que si hay algún partido político que ha estado dispuesto a hablar de impopularidades en estos momentos, ha sido la UDI, con todo lo que eso significa. Creo que hemos tenido la capacidad de hacer frente a medidas populistas a costa de resultados electorales o de supuestos resultados electorales. Eh, y también creo que lo que sí nos ha faltado quizás es ser más proactivo en convencer al gobierno en, en avanzar en políticas públicas que son fundamentales en estos momentos. O sea, nosotros tenemos que avanzar en apoyar a
a los pequeños, a los emprendedores que hoy día tienen un taxi, un colectivo, una liebre de transporte escolar, a las personas que que siguen trabajando y que necesitan una movilización que les dé también seguridad de no contagiarse, en poder de ir generando las condiciones para que los pequeños empresarios no quiebren. Creo que nos ha faltado quizás mayor esfuerzo en convencer a nuestro gobierno de las políticas que queremos llevar adelante, más que en ser impopular, porque las impopularidades, al menos casi todos los diputados que yo he visto, hemos estado dispuestos a afrontarlas a costos electorales quizás altos, si es que no somos capaces de explicar por qué lo hicimos, pero creo que con una convicción bastante profunda. Hoy día, si uno analiza las votaciones en el Parlamento, probablemente el partido de derecha con más claridad o con más convicción en sus votaciones es la UDI, creo, si es que uno analiza las votaciones difíciles. Gracias, diputado. Y ahora continuamos con la última pregunta de esta área, que es como más miscelánea para poder seguir con actividad legislativa ahora. La pregunta se refiere a la constitución, al cambio constitucional. Se refiere específicamente a si usted tiene o si usted cree que el proyecto constitucional que ingresó Lo la primero no me digan expresidenta. usted, porque me hacen sentir aún, mira, cumplí 40 hace un mes y estoy golpeado, así que no me caigan más de la cuenta. Es que es parte de la formalidad ahora. No siempre se invita a un diputado. Ya, continúo. Em, si el proyecto constitucional de la expresidenta Bachelet, el que ingresó, si no me equivoco, el último día, no, no fue el último, pero cerca de su última semana de Sí. gobierno, sí que va a ser el que va a presentar al menos los grupos de izquierda que en su tiempo estuvieron dentro de su coalición de gobierno. No, yo creo que ellos van por un proyecto mucho más duro, mucho más de izquierda. Creo que el proyecto de la presidenta Bachelet, visto con los ojos de hoy, casi sería un buen proyecto. Eh, y digo casi porque yo me quedo con la constitución actual por lejos. Eh, Creo que con sus cosas buenas y sus cosas malas, ha permitido mayor crecimiento, seguridad, estabilidad a Chile han sido los mejores 30 años de su historia. eh, y creo que por eso me quedo con eso, pero si uno analiza el proyecto de la presidenta Bachelet, era un proyecto eh, bastante moderado. Y ha pasado una cosa, que hoy día en el Parlamento eh, los que mandan no es la democracia cristiana, no es los socialistas, no son los radicales del PPD, es el Frente Amplio y el PC. Entonces, cada vez que eh, que los socialistas o PPD proponen algo, el Frente Amplio les dobla la apuesta y terminan cediendo. Entonces yo creo que la idea constitucional que hay de fondo es mucho más de izquierda que la expresidenta Bachelet, y también creo que si hay algo que tenemos que hacer los que estamos por el rechazo en las próximas, en el plebiscito, independiente cuando sea la fecha, eh, creo que es poder demostrar que el proyecto constitucional de ellos hoy día no es un proyecto que los una. Ellos están unidos en el apruebo, pero ellos no tienen claridad respecto de qué constitución es la que quieren escribir. Hay algunos que quieren ponerse a expropiar todo, otros que no tanto, otros que tienen una constitución más socialdemócrata. O sea, hay visiones que son absolutamente contrapuestas en, en lo que eh, en la lógica constitucional que quieren. Hoy día un parlamentario, hay tres de la UDI, pero uno de la UDI o de Renovación Nacional, que esté por el apruebo, tiene una idea absolutamente distinta de qué es lo que quiere respecto a alguien del Frente Amplio. Y eso nosotros, los que estamos por el rechazo, no hemos sido capaces de dejarlo más explícito y hacer un debate más de ideas que solamente de eslogan, porque en el eslogan no ganan, pero estoy seguro que la idea de fondo no. Exacto. Ahora, igual le dije que íbamos a pasar directo a legislativo, pero paso una última pregunta que acaban de ¿Sí? levantar la mano a Diego García. No sé si lo va a hacer por el micrófono, pero sí, por el micrófono. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Sí. Ah, ya. Diputado, muchas gracias por estar aquí antes que nada. Y le quería preguntar de qué opina acerca de los políticos que cada vez más están siendo sometidos a ser populistas de cierto modo y qué medidas se pueden ocupar en contra de esto. Se me cortó.
Diego, si puedes repetir la pregunta. ¿Aló? Sí, si puedes repetir la pregunta. Ah, sí. ¿De qué opina que los políticos cada vez más estén siendo progresivamente más populistas y qué medidas se pueden hacer para enfrentar esto? A ver, ¿qué se puede hacer? Yo esperaría que... A ver, chuta, a ver, yo esperaría que el gobierno fuese más duro con aquellos parlamentarios de Chile Vamos que están cayendo progresivamente en la tentación. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. ¿Sí? En la tentación de hacer política o prácticas populistas. Esperaría que el gobierno sea un poco más duro. Segundo, esperaría que la gente también se dé cuenta, y eso es lo que nos ha faltado, que estamos intentando hacer, pero poder explicarlo muchas veces demasiado, son explicaciones demasiado largas, pacuñas en la televisión o la radio que son demasiado cortas, que es poder explicar cuáles son las verdaderas consecuencias de los actos. Eh, Porque se va cayendo en frases fáciles y populares que tienen repercusiones al corto plazo, mediano plazo. El compromiso que al menos que yo asumí cuando furé como diputado hace 6 años atrás, es hacer un esfuerzo honesto por no caer en ser populistas. Creo que la idea es que exista ojalá un control también de la ciudadanía, con parlamentarios que son así, que se lo enrostren, que se lo digan, que se lo hagan saber para que la gente que vote por convicciones de determinar cómo llevar adelante una política pública también pueda pasar sus cuentas en materia electoral. Al final, a un parlamentario lo que va a querer es que tener después un buen resultado electoral. Eh, y creo que ahí es donde uno se juega la opción, lamentablemente, cada 4 años, mucho tiempo para esto, de poder jugar a un parlamentario como lo hizo. Y creo que ahí uno esperaría que la sociedad civil, o sea, ustedes, puedan ejercer un control mucho mayor o una presión mucho mayor con parlamentarios que son más populistas o más más populistas que sean populistas y que jueguen eh, a congraciarse más con cosas que aunque saben que son inconstitucionales o ilegales, las avanzan para poder obtener un supuesto rédito político al mediano plazo. Ya. Ahora Muchas pasemos. gracias, Vale. Ahora. Ahora pasemos directo al trabajo legislativo, que es lo más interesante acá. Bueno, esto hoy y la semana, hace 2 semanas ya han habido dos proyectos interesantes. Quiero partir por el que salió hoy em, respecto a los sueldos vitalicios de los expresidentes, que fue una propuesta de congelar. No, a mí no lo entendí bastante bien si era suspenderlos durante la crisis o cancelarlo definitivamente. La pregunta va respecto a eso. ¿Cuál es la postura de la UDI en ese proyecto de ley? Bueno, en ese proyecto que enviaron. Sí, mira, yo aquí difiero un poquito de la postura de la UDI. Lo que yo soy partidario es de que se mantengan los sueldos vitalicios para los expresidentes de la República. Los sueldos vitalicios partieron porque el expresidente Elwin eh, no tenía ningún tipo de ingreso cuando tenía 80 y tantos años. Había sido, creo yo, un buen presidente de Chile y tampoco era justo poder dejarlo sin ningún tipo de recurso. Lo que sí creo que yo no lo encuentro sentido es que un presidente o un expresidente tenga las mismas recursos en materia de asesoría externa, de contratación de personal. Eh, yo creo que una cosa es la dieta y otra cosa es que tengan centros de estudio. La remuneración, yo soy partidario de mantenerla así. Y creo sí que tienen que cortarse todo tipo de asesoría, de contratación de sede, eso no lo encuentro sentido. Y no lo encuentro sentido para ahora, ni lo encuentro sentido para después. O sea, que tengan una remuneración asegurada a un expresidente de la República, sí. ¿Para qué? Para evitar que un expresidente esté en condiciones paupérrimas en los últimos años de su vida, honestamente. Independiente del color político que sea, no lo encuentro sentido. Sí creo que cortar la asesoría, eso por de pronto. Ok.
Y ahí también poner el contexto de que, para quienes no conozcan tanto el proyecto, puede llegar hasta los 9 millones en viáticos y también en sueldos, que se incluye lo de las oficinas que decía y oficinas principalmente y transporte, además de la No, subsistencia y propia. transporte y contratación de personas y medios de difusión, creo que ahí es donde hay que apretarla. Ojo, y yo soy partidario, nosotros votamos a favor de la reducción de la dieta y yo mismo presenté una indicación que busca reducir en forma significativa todos los gastos en asesoría, contratación de, de personal, de oficinas, creo que en estos momentos tenemos el deber ético de apretarnos el cinturón y pasado la pandemia, creo que también la ciudadanía está esperando un apriete de cinturón importante de su clase política, porque no sacamos nada con una clase política que exista, pero que termine por no representar a nadie. Creo que ahí también tenemos una obligación ética de aunque duela al Parlamento en general, eh, reducir costos. Y creo también que hay que avanzar en la reducción del número de diputados, en la reducción de los senadores, en la disminución de la dieta, en la disminución de la asesoría, en la reducción de los gastos del Congreso, que quizás en los grandes números del Estado no es tanto, pero sí hoy día existe por parte de la ciudadanía un enojo del cual hay que hacerse cargo, uno no puede mirar para el lado. Y precisamente ahí quería entrarme ahora. Hizo harto ruido en todos los sectores el apretarse el cinturón. Si nos puede explicar de cómo funciona, cómo va el proyecto y qué futuro le ve. A ver, apretarse el cinturón bueno, es lo que te acabo de decir. Primero que existe una reducción de dieta, sí. Vi que ahora el Senado está proponiendo una fórmula distinta de que exista un organismo externo que haga el cálculo para todas las altas autoridades del Estado. Mira, a mí lo que más me importa es que haya una reducción de dieta. ¿A nadie le gusta disminuir su sueldo? No. Pero sí creo que hay que dar una señal concreta ahora. Y lo que sí tiene el problema actual que aprobó la Cámara de Diputados es que una reducción del 50% por 2 meses y después un organismo externo el que lo fije. Entonces, el problema que tiene es que yo creo que podemos también avanzar en que haya una reducción de un porcentaje lo antes posible para evitar que después, si es que el organismo externo decide que la reducción es de un 30, por ejemplo, aparezcamos, entre comillas, subiéndonos el sueldo de lo que nosotros mismos no habíamos bajado. Entonces, creo que ahí hay un problema. Segundo, reducir las asignaciones. Un diputado tiene recursos que no son para uno, creo que quiero ser súper claro, uno no tiene plata para las asignaciones, para el gasto de uno, pero sí para contratar equipos, para tener sede, para tener gastos de capacitación a dirigentes sociales, da lo mismo, varios ítems distintos. Y esos son harta plata, es más que la dieta. Yo digo, bueno, bajemos eso a la mitad. Y eso dediquémoslo al tema de la pandemia y después en el mediano plazo dediquémoslo a los gastos, a otros gastos, me da lo mismo lo que sea, pero eh, no hagamos o alivianemos lo que económicamente significa para el Estado el Parlamento. Tercero, bajar diputados. No sé qué ley ha salido mejor porque somos 155 en vez de 120. Al revés, se ha politizado más, se ha hecho más de nicho, se ha hecho más extremo la discusión, se ha perdido la capacidad de buscar el centro. Porque muchos de los diputados que sacaron un 1 o 2% necesitan darse a conocer. Y ese darse a conocer es muchas veces extremar recursos para aparecer en la prensa. Cuarto, bajarle a los senadores de 50 a 40. Y quinto, creo que el Parlamento está con gastos muy altos. Creo además, y esto no lo puse dentro de ese cinturón porque no es del Congreso, que el Estado tiene que hacer una revisión de todas sus remuneraciones. Hoy día a mí no me parece lógico que un jefe de servicio de Hacienda gane lo mismo que un jefe de servicio de las patas, pero de bienes nacionales. No me parece que tenga la misma responsabilidad alguien que tenga a su cargo miles de personas en el MOP que alguien que tenga a un grupo mucho menor en minería. Yo trabajé en minería, por eso lo digo. Entonces creo que hay que tener cuidado. Creo que hay que analizar los altos sueldos del Poder Judicial, de la Defensoría, de la Contraloría. Creo que hay que hacer una revisión bien profunda. ¿Por qué? Porque durante muchos años se aplicó el mismo sistema de reajuste para las pensiones más bajas, perdón, para las remuneraciones más bajas que para los altos sueldos del Estado. Y eso creo yo que terminó por significar
una desproporción en muchas remuneraciones que tiene que ser corregida lo antes posible. En ese mismo ámbito, por lo pronto recuerdo una propuesta de Opel y de o sea, de Felipe Cast, que se refería Te a- mata Felipe si lo confundís con José sí, Antonio. Y te mata José y me Antonio si lo matan los confundís dos, con me Felipe. matan los dos. Em, la hoja de presupuesto en blanco. ¿Irían por algo similar o hacer un replanteamiento completo? Con la hoja en blanco se refería a plantearse el presupuesto totalmente, de nuevo. ¿O va a reformar ese propuesto y revisarlo? Presupuesto. A ver, yo creo que en blanco es imposible, porque el Estado ya tiene muchos compromisos adquiridos. O sea, mira, yo con Goldbond trabajé en minería y en obras públicas, y en obras públicas entendí que casi el 80% del presupuesto es de arrastre, o sea que viene comprometido años anteriores. Entonces uno no puede partir de cero. Pero sí creo que tiene que haber una revisión profunda a miles de programas que están mal enfocados. Y te voy a poner un ejemplo. En el sector público existen los PMG, que son los planes de mejoramiento de gestión. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de cumplimiento del 100% de los PMG? El 100%. Entonces, que alguien me venga a decir que el 100% del Estado es tan eficiente que se merece el 100% del bono, es algo que yo dificulto absolutamente. Bueno, eso es algo que hay que modificar para que el mejoramiento de la gestión sea de verdad mejoramiento de la gestión y no sea simplemente una forma de adicionar recursos a una remuneración. Ahí el Estado está al debe. Tenemos que desburocratizar el Estado. Hoy día, para que un proyecto mediano pueda salir de adelante, necesita más de 100 papeles. Eso es algo que hay que hacer de nuevo. O sea, tenemos que alivianar la carga que termina significando para el Estado a muchos pequeños y medianos emprendedores. Exacto. Ahora, en cuanto a lo que estamos viviendo legislativamente, ¿qué se viene en lo cercano? El gobierno hablaba desde el final del año pasado en una agenda social, ahora estamos con una crisis sanitaria que requiere de ayudas, o por lo menos el gobierno prometió ayudas. ¿Qué se viene ahora legislativa, en el mundo legislativo? A ver, legislativamente se viene lo más importante del proyecto. Hay dos o tres proyectos que son importantes. Uno que anunció hoy día respecto de un ingreso para las familias más vulnerables. Nosotros tenemos que apoyar a los miles de personas que tienen trabajos informales que no han podido salir a la calle a trabajar. Si queremos enfrentar el coronavirus, lo primero es decirle a la gente que va a tener un presupuesto mínimo para poder subsistir, porque si no la gente, el hambre, la necesidad de alimentar a su familia obliga a una persona a salir a trabajar. O sea, lo primero es decirle, mira, acá están las condiciones mínimas para vivir. Segundo, apoyar eh, a, a los emprendedores a través de lo que es la ley del FOGAPE, que lo acabamos de aprobar, pues tenemos que fiscalizar para que se pueda llevar adelante. Tercero, yo espero una agenda más agresiva en materia de apoyo a las personas más vulnerables a través, eh, hoy día uno habla de un bono, no sé si en un mes más estaremos hablando de empleo de emergencia. Creo que hay algo también ahí que hay que plantearse porque van a quedar, o sea, si vamos a tener, espero que no, pero 1 millón de desempleados de aquí a 2 meses más. ¿Ah? La pregunta es qué va a pasar una vez que se termine el plan de protección del empleo, si a la empresa van a poder seguir o no. Ahí también hay varios temas que son relevantes. Y dentro de las cosas que están pendientes, hay un proyecto de ley que está en el Senado, que es el proyecto de pensiones, que hace una modificación súper sustantiva al sistema actual. Pasa del día al 16% la cotización y ese 6% adicional se divide en dos. En uno, el 3% que va al trabajador para que aumenten las pensiones en el futuro y un 3% que es solidario. Y eso está parado. Y eso significaría que una mujer que hoy día, no sé, pues con 8 años de cotizaciones laborales, ve incrementada su pensión en un 80%. Esas son las cosas que están ahí esperando. El seguro catastrófico es algo que hay que sacar adelante. Y muchas veces uno ve, y aquí hay una crítica al Parlamento, a la oposición, que por ejemplo en la Comisión de Constitución nosotros estamos citados a votar mañana, estando en tabla el proyecto de ley para reducir los parlamentarios, sanciones para los que no cumplen la cuarentena, nos van a poner a votar, porque tienen mayoría un proyecto de ley para terminar con el voto secreto de los presidentes de la Cámara. ¿Para qué? Para arreglar el problema político que ellos tienen. Eso me parece que es desconexión total y que lamentablemente también estamos viviendo en el Parlamento. Así es. Ahora,
Ya que tratamos el legislativo, la idea es que podamos tener el feedback. Entonces, ya teníamos una pregunta de alguien que tenía micrófono y que quería preguntar respecto a la votación de FPS y apretarse el cinturón. Y él no tiene micrófono ahora, pero le voy a compartir el audio, así que un segundo. ¿Vale? Y son dos preguntas, se las coloco ahora. Él se llama Benjamín Andrades. Hola, soy Benjamín Andrade y mis preguntas no puedo usar el micrófono, así que estas están pregrabadas. Eh, Viendo que hoy usted votó en contra de permitir el retiro de dinero de la cuenta de ahorro previsional, si el dinero que hay en una cuenta previsional es de propiedad del ahorrante y no de la AFP o el Estado, ¿por qué usted y la UDI se han opuesto siempre que cada persona tenga la libertad de hacer lo que quiera con su dinero? Si se critica el paternalismo estatal de la izquierda, ¿por qué se sienten con el derecho a decidir qué cosas puede o no hacer un ahorrante con su dinero? Y mi otra pregunta es, ¿por qué se insiste con la retórica de apretarse el cinturón y bajar el gasto en el Congreso, si el gasto del Congreso es en relación al presupuesto total del Estado un monto muy muy pequeño? Si se quiere gastar menos, ¿no deberían votar en contra de los proyectos que incrementan el gasto público, como todas las expansiones del programa Yo elijo mi PC o los subsidios a la industria de pesca que se votó a principios de este mes? Y esas serían sus dos preguntas. Ya, voy a partir por la segunda. Yo sé que el presupuesto total del Congreso no es quizá significativo respecto al gasto total del Estado, pero sí creo que hay que dar señales. Ah, hay señales que son básicas para poder hacer que la ciudadanía vuelva a creer en el mundo parlamentario, independiente del color político que sea. Eh, el programa Yo elijo mi PC, y aquí difiero la pregunta absolutamente, es probablemente de los programas que más sentido tienen para cerrar brechas entre aquellas personas que tienen el acceso a recursos y aquellos que no los tienen. Hoy día, si hay algo que está bastante comprobado es que el programa Elige mi PC permite que los alumnos y las familias tengan acceso a un computador con internet gratuito durante al menos un año, y eso permite que aquellas personas que tienen menos recursos puedan tener la posibilidad de acceder a la misma información. Algo tan básico como eso. Todos los que estamos conectados acá tenemos teléfono con internet, tenemos acceso a internet o tenemos computador. Eh, pero hay decenas de miles de personas que no lo tienen. Y me parece que eso es vital para poder equiparar la cancha. Nosotros siempre hemos creído que tiene que haber una igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades parte por entregar herramientas básicas que son fundamentales. Lo hemos visto en la crisis que tenemos ahora con la educación, como uno de los principales problemas del mundo rural es la nula o escasa acceso a Internet y el escaso acceso ¿cómo se llama? A tener un computador. Eso es vital cuando uno, mira, la persona que está entrando hoy día a clase, al colegio en primero básico, el 70% de las personas van a tener trabajos que hoy día no existen. Y eso parece una locura. Bueno, eso hay que empezar a prepararse. Y para eso hay que dotarlos de todas las posibilidades dentro de las cuales están los computadores. Y creo que también la política se basa en señales. Y por eso la rebaja de apretarse el cinturón es fundamental. Y creo que apretarse el cinturón se tiene que extender para el Estado y se tiene que extender tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la burocracia. Y apretarse el cinturón también significa frenar la burocracia, el exceso de trámite, el exceso de papeleo que existe para cualquier emprendedor. Y la segunda, el tema de los fondos de la AFP, los fondos fueron creados con un fin. El fin es poder dotar a una persona de una pensión mínima, de una pensión básica. O sea, más que una pensión básica, de una pensión que le permita subsistir. Eh, si uno, y esto, los países que lo han hecho han visto las consecuencias. Si es que una persona se le permite sacar los recursos hoy día, a cualquiera de nosotros, todos decimos, chuta, ¿qué va a pasar? Porque cuando hay momentos de crisis, todos vemos más al corto plazo que al largo plazo, todos. Y en el corto plazo es la urgencia, pero en el largo plazo están las pensiones y fueron creados con una finalidad. Las platas son de cada uno, sí, pero son para un fin específico. Y es parte del sistema eh, y, de seguridad social que nosotros tenemos. Y aquellos que no alcancen los montos mínimos, se les apoya hasta llegar a una pensión básica. Pero, por ejemplo, en Perú, cuando se dio la posibilidad de retirar
pensiones, hubo un grupo de personas que invirtió, otros que simplemente la gastó. Y al final, el Estado se tuvo que poner con todos ellos para una pensión, porque si uno dijera, mira, el que saca la plata, el Estado lo deja botado, todos sabemos que no va a ser así. Y no puede ser así porque un país tiene que hacer un esfuerzo por todo. Entonces, yo soy partidario de que se haga un esfuerzo que estamos haciendo como país, de generar condiciones para no tener que sacar los recursos a través del Fondo de Protección al Empleo, a través del bono COVID, a través del proyecto de ingresos familiar que se acaba el día de hoy, a través de la ley del FOGAPE que permite a los pequeños empresarios obtener recursos. Creo que eso tiene que ser otro tipo de política pública y no eh, echarle mano a todo, porque al final no hay que perderse un foco. Al final, lo que la izquierda quiere es, porque lo han dicho, es llegar a la administración de los fondos. Llegado a la administración de los fondos, como pasó en Argentina, se lo gastan, se lo farrean. En Argentina habían AFP, la Cristina Fernández de Kirchner hace 10 años atrás, le metió mano a los fondos y hoy día no queda ni un peso. Eso también es parte de los problemas que se vienen para adelante. Esa misma área. Alguien hizo una pregunta, le iba a hacer el... Y voy a intentar el- responder más corto, que me entran hartas preguntas y Sí. No, no, pero no, yo se las dirijo no me voy a alargar mucho. para enfocarla. Iba respecto a justo lo último que trató del proyecto que había presentado la diputada Vallejo, si no me equivoco, respecto a declarar los fondos de la AFP como bien de interés nacional, público, que lo ve en la misma línea de lo que pasó en Argentina, lo ve como un peligro para el país, para las personas. Mira, ellos van por la plata. Eh, ellos creo lo que van es por la administración. ¿Qué pasa si es que una FP, la que sea, y yo sé que esto es impopular decirlo, si no no espero otra cosa, pero si es que desaparece el sistema de la FP porque se nacionalizan, ¿no?, los recursos que hay, ¿quién se va a tener que hacer cargo del Estado? O sea, de los recursos del Estado. Llegada la plata al Estado, uno no va a saber si la persona que la va a administrar va a ser un destacado economista o va a ser un operador político. Yo prefiero que la plata de todos los chilenos no quede en manos de operadores políticos, que pueden utilizarla bien o mal, no sabemos. En otros países, lamentablemente, terminaron por gastarse y farrearse toda la plata en un par de años. En Argentina pasó, en Perú pasó algo parecido, y creo honestamente que hay que hacer un esfuerzo mayor por cuidar los recursos de todos. Si al final uno siempre ve el corto plazo, pero el largo plazo también nos tiene que preocupar. Y yo no soy partidario de que a través de estos juegos de palabras, esta retórica, terminen por adueñarse la plata de todos los trabajadores chilenos que harto le ha costado juntar pensando en su pensión. Así es, valorar el esfuerzo personal. Ahora, Ignacio Vallejo tiene una pregunta para que pueda desmutearse. Ya está. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ¿cómo estáis? Bueno, primero que todo, decirle hola, diputado, muchas gracias por la charla y bueno, está siendo muy interesante. La pregunta que quería hacer va en el sentido de que ¿cuándo vamos a comenzar a dejar de dar soluciones parche, como se dan ahora de los bonos en parte, y vamos a comenzar a dar soluciones pre-crisis a favor de políticas liberales, de legislar de manera liberal, que vemos hoy en día como los países nórdicos, los cuales eh, tienen políticas liberales y tal, han podido afrontar muy bien la crisis. Entonces, esa es mi pregunta. A ver, estos son momentos de soluciones de urgencia. Es una realidad. Hoy día yo no me atrevería, pensando en los miles de personas que van a quedar sin pega, que lo están pasando pésimo, a decirle, pensemos solo en el largo plazo. Yo creo que hay que pasar en corto, mediano y largo. Y en el corto, ayuda paliativas para situaciones de crisis. Eso es una realidad. Segundo, me encantaría a mí avanzar en políticas más liberales en lo económico, pero eh, la ciudadanía elige un parlamento y elige un parlamento con cierta idea. Y nosotros tenemos un gobierno de un color político y un parlamento del otro. Y esto termina muchas veces por frenar, por cambiar completamente los proyectos de ley. Nosotros tenemos un problema, nosotros sabemos cómo se presentan los proyectos de ley, pero no cómo terminan los proyectos de ley. ¿Y por qué? Porque tenemos minoría en ambas salas. A mí me encantaría poder avanzar en ley que flexibilice o que reduzca o que modifique el sistema tributario chileno,
me encantaría darle facultad a los emprendedores para que les vaya mejor, pero lo que nosotros entramos como proyecto terminamos votando y terminamos votando con una izquierda que está cada vez más radical. Y eso también es parte de lo que hay que poner en la ecuación, o sea, uno no depende solo del gobierno. Y los proyectos de ley, y lo hemos visto todos los que han entrado, salen todos distintos, si no tenemos mayoría. Y uno se esfuerza, uno trabaja, y además estamos convencidos que estamos en lo cierto, pero lamentablemente no siempre tenemos los Y votos para poder sacarlo adelante. en ese sentido, disculpe, para continuar, ¿Sí? en ese sentido, ¿no asume una responsabilidad como derecha en general de no agarrar fuerza en las urnas? Porque estamos viendo cómo la izquierda está tomando el control del país y lo está llevando a básicamente en su dirección, que no es la correcta. A ver, yo creo que la UDI, de la UDI, se cometieron algunos errores en la última elección, en las nóminas de candidatos, en las listas de candidatos, en cómo se configuró la lista de candidatos, sí. Y ahí tiene que haber una autocrítica. En lo personal, yo soy, va a sonar que me estoy creyendo, pero soy de la primera mayoría de Chile Vamos en mi distrito. Eh, Soy de los pocos parlamentarios que pese al cambio de sistema aumentó más de un 10% su votación. Eh, Me saco la mugre, trabajando. Ahora mismo tengo todo mi equipo distrital, nos juntamos y dijimos cómo apoyamos y estamos todos, nos certificamos y estamos saliendo a sanitizar colectivos, autos, casas, ayudando a enfrentar esta pandemia. Eh, yo creo que hay un tema de responsabilidad de cada uno, sí. Hay un tema de que durante muchos años dejamos votado la formación de las personas también. Y eso es lo que tenemos que hacernos cargo. Y creo que lo estamos haciendo al menos mejor que hace un año atrás. Eh, pero todavía nos falta, todavía nos falta. Ya. Muchas gracias por responder, diputado. Ahora otra pregunta que es de José Sansi. Si tiene listo su micrófono. Está apagado el micrófono. Ahí sí. Vale, Luis. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Hola. Mire, para salir un poco del tema de los proyectos de ley, se ha visto los últimos meses, o sea, los últimos días, que el Ejecutivo lo ha hecho muy bien en la contención de esta crisis. Entonces yo quiero saber si el Legislativo, o sea, como en general, si están con una mentalidad de que están remando todos para el mismo lado, o si es que se mantienen como para defender su color político. A ver, como que me refiero, si la derecha presenta un proyecto que ayude a contener la crisis, lo van a aprobar todos, o si la izquierda como que lo presenta y se apoya, o están así como cada uno por su lado. ¿Cuál es la en realidad que hay? A ver, yo comparto lo que fue la portada del The Clinic. Que tú me decís cuál ha sido el aporte, pucha que ha sido poco. Y ha sido un aporte bien egoísta. Eh, por ejemplo, nosotros logramos cuando sacamos a la Cámara de Diputados el proyecto de las pensiones, con los votos justos tuvimos a los comunistas, el Frente Amplio y el Partido Socialista votando en contra. El fondo del FOGAPE, que es probablemente lo más importante que hay para apoyar a los emprendedores de Chile, tuvimos 17 votos, 17 parlamentarios que no apoyaron este tema. Entonces, al final, uno ve que hay un afán, o sea, que la oposición hoy día está viendo, por un lado, cómo enfrentar la crisis y como por otro lado, pensando que si el gobierno le hace bien, a ellos les va a perjudicar. Aquí yo veo un egoísmo creciente, y espero que el llamado que hizo el presidente Lago sea escuchado de verdad en la centroizquierda. Hoy día, a mí me gustaría más tener si yo fuera oposición, haría una oposición mucho más constructiva a la que se está haciendo hoy día. Muchas gracias, diputado. Vale, José. Ya, ahora igual le digo a todos los que quieran hacer las últimas preguntas que las manden por el chat y que levanten la mano para poder después darle la voz. Ahora paso con una pregunta de Burren, que la envió por el chat, respecto a la política de Yo elijo mi PC. Y esta se la voy a leer completa. Yo difiero. Yo elijo mi PC es para mí una de las peores formas de tener un programa dedicado a ayudar supuestamente a los estudiantes vulnerables.
Pertenezco al 40% más vulnerable y jamás recibí una ayuda. Mi hermano acaba de perderlo también. Los dos con excelentes notas y cumpliendo los requisitos fuimos negados, al contrario de otros alumnos que tenían notas deficientes. Sé que es una experiencia personal, pero quería compartirlo. ¿No sería mucho mejor cancelar este programa y mejorar la sala de computación, además de instalar un mejor programa de préstamo de computadores, que es mucho mejor que tener un PC de los 90? Esa es su pregunta. Ya, yo imagino que él está en un particular subvencionado. No sé si puede Eh, responder. Pero... Sí, sí, está en la a ver, conversación, que lo puede responder por el chat. sí, lo que yo creo es que nosotros tenemos que mejorar el programa, que es distinto. O sea, hoy día el Yo Elijo Mi PC está destinado a todos los alumnos de séptimo básico de establecimientos públicos, y sí tenemos un, porcentaje de alumnos de colegios particulares subvencionados que hoy día están quedando sin computador. Y creo que ahí hay un problema, y nosotros eh, con la bancada de la U hicimos un esfuerzo importante en poder eh, o en pedirle al gobierno que ampliara la red de personas que reciben el PC. Creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Yo creo que al revés. Yo creo que, no caché el nombre de la persona que nos escribió, pero lo que a él le pasó fue que él no recibió el PC. Y eso es particularmente injusto, porque una persona que no puede acceder a un computador termina por motivos ideológicos sin el computador. ¿Y cuál es el motivo ideológico? Que él estudió en colegio particular subvencionado y no en colegio público. Eso es injusto. Y eso es lo que hay que cambiar. Y voy a ir un poco más allá. Eh, yo creo que el programa Yo Elijo Mi PC nosotros debiéramos ampliarlo incluso, por ejemplo, a establecimientos de alumnos que tienen capacidades diferentes. Yo creo que también incorporar a una persona con capacidades especiales al mundo de la tecnología le abre ventanas. Eh, creo que por ahí tiene que ir en ampliar más el programa que en restringirlo. Yo no creo tanto en la campaña de préstamo de computadores, porque cuando uno le prestan algo lo cuida menos que cuando es de uno. Yo creo que cuando es de uno las cosas uno las cuida más, las valoriza más, las quiere más, y por eso creo que lo que hay que hacer es cambiar las bases, priorizar en los colegios particulares subvencionados el esfuerzo que muchas veces se termina priorizando solo en la vulnerabilidad. Creo que también ahí tiene que haber un esfuerzo especial en ampliarlo más que en restringirlo. Ahora... bueno, confirmó que era un particular subvencionado. Y ahora dice que los PC de los 90 me refiero a las salas de computación de algunos establecimientos. Claro, un segundo, pero a ver, hoy día tener salas de computación, yo les veo cada día menos sentido. Uno tiene que tener un computador. O sea, hoy día un alumno de primero básico o de segundo básico que ya no cache cómo manejar cosas básicas va quedando atrás. Y cuando llega a séptimo, muchas veces llega tarde. Yo creo que lo que hay que hacer es avanzar en poder ir quizás incluso adelantando la entrega de los PC. Y comparto que los computadores la sala de computación son computadores arcaicos, y que aunque sean muy buenos, van a quedar desfasados a los 3 años por el avance de tecnología, y además terminan siendo muchas veces mal utilizados, versus que si cada uno tiene la oportunidad de tener un computador, creo que es la forma de poder apoyar a una educación de materia tecnológica a la temprana edad a las personas que tienen menos acceso a poder tener esos beneficios. Ahora creo que nadie más hizo preguntas, así que la última es de Isaac Cabeza, que pregunta su posición frente al aborto. Yo soy en contra, en todas las causales. Ya. Ahora Ignacio Vallejo quería quería hacer la última pregunta, así que le ¿Vale? doy la voz otra vez. Sí, sí. No, primero es darle como las gracias por estar dando la cara y tal por la derecha, respondiendo de la forma que se debe hacer con convicción. Pero mi pregunta es, o más que pregunta, ¿se difiere en el tema del intervencionismo que tiene el Estado, que muestra ser ineficiente? ¿Está a favor de dar una economía libre, o sea, totalmente libre como debería funcionar, por decirlo así? Yo creo que tiene que haber una economía. A ver, yo creo que
hay que tener un Estado fuerte más que un Estado grande. ¿Soy partidario de la economía libre? Absolutamente no. Creo que tiene que haber ciertas restricciones, ciertos márgenes, cierto ordenamiento, porque si no lo que pasaría es que siempre el chico se comería el grande, perdón, el grande se comería el chico, y también se producirían temas complejos. Yo creo que hay que tener reglas claras, creo que hay que tener un Estado eficiente, pero no una ausencia de Estado para enfrentar temas, en general ningún tipo eh, de regulación. Yo creo que tiene que haber Estado para regular la economía, sí. Tiene que ser un Estado grande, gigante, burocrático, no. Pero sí tiene que ser un Estado fuerte que permita también fiscalizar, porque también, así como la gran mayoría son buenos empresarios, también tenemos malos empresarios. Y eso hay que estar atento porque esos son los que terminan matando el sistema. Y a eso, todo el peso de la ley. Bueno, muchas gracias y igual por último darle las gracias porque, bueno, lo vi en su Instagram y tal, sanitizando, y Así eso es. es valorable. Así que hay que no solamente criticar, también dar las gracias por Muchas el gracias. labor que Muchas hace. gracias. Eso. Muchas Ya. gracias. Ahora las dos últimas preguntas que han pedido. Primero Benjamín Jofrey y después José Silva. Benjamín, si puedes. Hola, diputado, ¿me escucha? Hola. Sí. Bueno, esperando que se encuentre bien. Bueno, mi pregunta es cortita. ¿Usted qué opina sobre el CAE, el crédito aval del Estado, y sobre personas que se tienen que endeudar por más de 15 años, entre 20 años? Eso. A ver, yo creo que cuando se crea el CAE, hace ya 15 años atrás, era porque no había, porque el país no tenía las condiciones para poder entregarle educación universitaria o técnica a las personas que egresaban de cuarto año medio. Y permitió que miles de personas pudieran entrar a estudiar. Creo que las condiciones del CAE de ese momento, que yo no soy quien para juzgarla, vistos con ojos de hoy, son absolutamente desproporcionadas. Y lo que sí creo que es importante es que el CAE se ha modificado sustancialmente. Hoy día las tasas son infinitamente menores, las condiciones son distintas, hay tope a un, a un porcentaje de la remuneración, hay topes de años los cuales se paga, pero también hay que ponerse en un problema que es complejo, que es que en materia educacional uno tiene que ver dónde poner la plata. Y si uno gasta todos los recursos que tiene en educación universitaria, quizás perdemos el foco principal, que es el foco de la educación inicial. Hoy día la gran brecha educacional está en la educación eh, prebásica y básica. Y ahí es donde tenemos que poner el principal esfuerzo. Hay que dar gratuidad a un grupo importante de personas que no tienen cómo acceder, sí. Aquellos que están en el medio, entre los que pueden pagar y los que no, hay que darle quizás rebaja de aranceles, la posibilidad de tener un CAE más barato, con condiciones razonables, que no termine siendo un ganancia para los bancos, que permitan endeudarse con razonabilidad, donde existe un máximo porcentaje de descuento, que es el 10% de la remuneración, que cuando uno está desempleado no pague el, la diferencia, que cuando se cumplen cierta cantidad de años se termine de pagar, me parece mucho mejor, porque si no también tenemos un problema, y es que se le termina pagando la universidad a personas que accedieron a la universidad, y al no apoyar la educación temprana, se termina cortando la posibilidad de que personas con los talentos para ingresar no puedan entrar por falta de capacitación o de estudios iniciales. Y creo que ese tema es súper complejo. Creo que hay que ser, como todas las cosas complejas, hay que hacer un mix, pero dar gratuidad a quienes tienen menos capacidad de acceder, sí, y aquellos que quizás pueden aportar algo, que también aporten. Creo que también es parte del compromiso que tenemos que tener para poder dejarle recursos a los más chicos que están recién partiendo, y que ahí es donde se genera además la principal diferencia entre distintos establecimientos educacionales. Muchas gracias, diputado. ¿Vale? Ya, ahora pasamos a la pregunta de José Silva. Ya, ¿se escucha? ¿Sí? Exacto. Ya. Primero que nada, primero que todo, buenas noches, diputado. Mi pregunta es cortita, es más como una dinámica. Hace unos días estuve en una conferencia con Ernesto Silva y con el ministro de Economía, con Lucas Palacio, que planteó ¿Ya? una serie de medidas que van a tomar en torno a la contingencia, el caso, o sea, lo del COVID.
le preguntaba a usted, aparte del FOGAPE, de que van a también, vi que están haciendo incentivos al Banco Central, al mercado secundario, que es de uno a uno. ¿Qué medida tomaría usted, así como una medida a grandes rasgos, como para poder, no sé si se preguntar, pero impedir de cierta manera la recesión económica que se viene con todo, sí o sí, independiente del pensamiento económico que tengamos? Porque crisis social, pandemia, se viene pesado. Eso. Sí, a ver, yo creo dos cosas. Primero, que en general se han tomado las medidas bastante correctas. Uno podrá diferir, pero se ha hecho un esfuerzo importante en todos los ámbitos. ¿Qué agregaría yo? Yo agregaría a un mundo independiente, profesional o técnico, que ha hecho un esfuerzo en su vida, que es la clase media real, que hoy día está quedando por vulnerabilidad fuera de los beneficios del Estado, que está quedando por ser empleado fuera de los beneficios del FOGAPE, que los recursos económicos que está entregando el Estado de apoyo está quedando fuera porque son dependientes. Entonces ahí es donde creo que hay que hacer un esfuerzo especial en la ayuda a la clase media que estamos al día. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora pasamos Bacán. a la... Ahora sí que la última pregunta que me están aquí. Sí, Ah, pasamos al tiro. Juan me Diego, están llamando. Diego Moreno. Hola, ¿se me escucha? Sí, escucho. Primero que todo, buenas noches, diputado. La pregunta a la que quiero llegar. ¿Por qué cree que son necesarios los impuestos a los ciudadanos? ¿Se escuchó? Porque, sí, se escuchó perfecto. A ver, yo creo que en Chile tenemos impuestos altos. Me gustaría que fueran menos, sí. Pero también creo que es importante que exista el Estado. Para cosas, uno podrá diferir del porte que tenga el Estado, pero creo que uno dice, mira, el Estado tiene materia de seguridad, de orden interno y externo, si queréis lo básico, el desde, y eso hay que pagarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo pagáis? Y ahí empiezan a haber distintos incentivos. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando hoy día de cómo apoyar, de cómo poder enfrentar esta crisis, de un montón de cosas requiere de recursos. Y los recursos no hay que sacarlos de alguna parte. Entonces yo creo que es importante los impuestos, sí. Creo que soy partidario de tener impuestos más bajos que los que tenemos hoy día, sí. Creo que muchas veces este Estado traga va creciendo en forma inorgánica y burocrática a costa de los impuestos de todos. Y hay que hacer un esfuerzo por apretar ese cinturón, porque el Estado se aprieta el cinturón, por desburocratizarlo, y esto permita producir ahorro o no gastos, que signifique que las plata queden en el bolsillo de las personas. Pero tampoco podría llegar a un impuesto cero, porque si no, el momento en que uno crea un impuesto cero, desaparece el Estado. Y ahí de eso yo no soy partidario. Ya creo, diputado, concuerdo. Algo pequeño antes, en el caso, por ejemplo, de la educación, hay gente que accede, o por lo menos hace el intento y tiene la voluntad solo de acceder a la educación privada, o atenderse a la salud privada también. En el caso de esas personas, si ellos no tienen la voluntad de pagar impuestos, porque quizás no quieren, no sé, en el caso de financiar la salud pública o la educación pública, ¿se debería respetar esa voluntad o deberían igual verse obligados a pagarlo? Porque en el caso de la seguridad está bien, porque digamos, el objetivo que tiene el Estado es proteger a las personas y digamos, tiene como objetivo la seguridad de los ciudadanos. Claro, pues, entonces, por lo mismo que una persona no paga impuestos porque quiera pagarlo. Una persona paga impuestos porque tiene la obligación de hacerlo. ¿Y por qué Existen debería leyes que tener lo la obligan. obligación en el caso de que no quisieran o tener la voluntad de financiar la salud pública o la educación pública? A él tener la Yo creo, oportunidad de acceder a tal. A yo lo creo que otro. uno vive en una sociedad. Uno no vive solo. Yo no me imagino a alguien, por ejemplo, que se niega a pagar impuestos, que después... Imagínate que sería que alguien no quiere pagar impuestos. Ya, perfecto. Esa persona que no paga impuestos, entonces el Estado no la va a proteger, no la va a cuidar, no la va de afuera, de la seguridad pública, de ponerle condiciones. El Estado tiene que, y me parece bien que lo haga, que tiene obligaciones que tiene que cumplir y eso hay que financiarlo. Y cuando uno vive en sociedad, uno tiene derechos y tiene obligaciones. Es verdad que se habla poco de las obligaciones y se habla Claro. más de los derechos, sí, pero también uno tiene obligaciones y dentro de las obligaciones de contribuir
al funcionamiento de la sociedad. Y dentro de ese funcionamiento de la sociedad, pagar impuestos es parte de las obligaciones que todos tenemos y me parece bien. Y probablemente el que tenga más recursos para poder acceder a la educación privada, a la salud privada, fue porque tuvo más oportunidades. Y parte de esas oportunidades se la dio un país o un Estado que generó condiciones para que esa persona o esa familia le fuera mejor. Entonces creo en que eso forma de también agradecimiento. tiene un valor. No, no agradecimiento, porque no es voluntario, es una obligación que todos tenemos de contribuir a un funcionamiento, a una vida en sociedad. Es un deber que todos tenemos. Es Y un creo deber que cívico, por ejemplo. sí, alguien escribió eso. Más que un deber cívico, es una obligación que todos tenemos, y tiene que ser así nomás. No, de lo contrario, no existirían las sociedades, existiría el sálvese quien pueda. Y eso sí que es el peor de los mundos. Ya comprendo, diputado. Muchísimas gracias por responder la pregunta. Vale. Ya, diputado, agradecerle por habernos acompañado hoy, agradecerle por su gestión y también por el tiempo que nos dio, porque la verdad resolvió bastantes dudas. Lo último que le pido es si nos puede dejar una pequeña reflexión y nos despedimos. Mira, más que una pequeña reflexión, decirles también a ustedes que qué bueno que haya gente joven que esté interesada en lo público, porque yo me imagino que un día lunes a esta hora hay cosas más entretenidas que hacer que escuchar a un diputado, y que conversar, pero creo que haya gente joven que le interese lo público es fundamental para que vayamos construyendo una sociedad que nos permita hablar más, conversar más eh, y no pasó justo mi hija al lado, y formarse. Creo que el formarse, el escuchar, el tener diferencia, el debatir, es fundamental para lo que viene. El día del debatir muchas veces ha ido quedando de lado por postura ideológica, y creo que es importante poder ir, dedicarse el tiempo. Así que agradecerle a ustedes por estar conectados durante este rato también, conversando, y feliz de en el futuro poder volver a conversar con ustedes. Muchas gracias.